Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez desde ICN, Una Nueva Conciencia. Contento de estar nuevamente con ustedes para hablar con nuestros invitados e invitadas de los temas que hacen titulares, que hacen noticia en las redes sociales, en los distintos medios de comunicación. Redes sociales como las de ICN, icn.digital. Puede seguir también la información en icndigital.com y ver los temas que usted comenta con la familia, con los amigos, alrededor de una mesa, en los chats, en todos los espacios donde usted se informa, como lo hace con ICN. En los últimos días, una de las principales noticias ha sido la reelección del presidente Nayib Bukele. Aunque todavía no se conoce con exactitud los datos electorales porque ha habido un impasse ahí con el tema electoral, se da por hecho, se da por una realidad que el presidente Nayib Bukele se ha reelegido, ha sido reelecto por el pueblo salvadoreño con una mayoría impactante desde el punto de vista noticioso, impactante desde el punto de vista democrático electoral, y es un fenómeno que se comenta a nivel internacional. En junio de 2019, el ex alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, ganó las elecciones para un primer mandato. Y este evento resultó en aquel momento esperado por la popularidad que tenía el entonces exalcalde, que lo había sido por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Hubo unas dificultades ahí con el Frente, tuvo dificultades con el partido que lo impulsó, luego varias dificultades para presentarse como candidato en un partido. Finalmente se presenta en las elecciones y gana, pero le toca gobernar los primeros 2 años con una asamblea legislativa de oposición. Sin embargo, un par de años después, en unas elecciones históricas para esa nación centroamericana, el partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, arrasa con las elecciones y se convierte en la fuerza principal con mayoría calificada y con una amplia aceptación y dominio territorial en El Salvador. Para conversar sobre el fenómeno Bukele, para hablar sobre los resultados electorales de los últimos días, me acompaña desde San Salvador la buena amiga Ruth López. Ruth López es experta electoral, es docente en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, salvadoreña. Encantado de tenerte en Cuestión de Enfoque. Ruth, gracias por hacer tiempo para nuestra audiencia. Saludos hasta El Salvador. Buenos días. Muchísimas gracias. El placer es para mí, para estar con usted y con su audiencia. Ruth, hablemos de lo que ya la prensa califica como el fenómeno Bukele. Estamos hablando ya 5 años después de ese primer momento en junio del 2019. Hoy estamos hablando de una situación que tú, como especialista electoral, te debe tener un poco en desazón, porque recuerdo yo que el proceso electoral salvadoreño en el pasado ha sido ejemplar. Recuerdo cómo se administró la elección del presidente Sánchez Serén, una elección con una diferencia de apenas 4,000 sufragios, que aquí una diferencia un poco mayor nos llevó a la calle a prácticamente tener víctimas de violencia postelectoral, pero en El Salvador se administró muy bien. Lo que ha pasado este domingo, más allá de la noticia de la reelección del presidente Bukele, ¿qué representa en términos de institucionalidad para El Salvador? Porque hasta ahora el único anuncio que tenemos del gane del presidente Bukele es el que sale de su propia boca en su posteo en X, antes Twitter, pero no tenemos datos oficiales hasta ahora, tenemos entendido. Así es, El Salvador en estos momentos no tiene resultados finales, no tiene resultados ni siquiera de escrutinio preliminar. Fue suspendido el escrutinio y el resultado, la entrega de resultados a partir de la falta de sistema, que no pudo contabilizar ni la totalidad de los votos en el caso de la presidencial, ni la totalidad de los votos en el caso de la Asamblea Legislativa. De hecho, en el caso de la presidencial habrá que contar nuevamente el 30% de las cajas del que contienen los votos, y en el caso de la legislativa el 100%. Es decir, todavía nos quedan algunos días, por no decir varios días, en este proceso en el que no sabemos, por ejemplo, ni siquiera cuántos salvadoreños votaron.
Es decir, en este momento nosotros no sabemos que ganó el presidente Bukele, o sea, la verdad es que es evidente. Sabemos por el 70% de las actas que hay un gane. Lo que no sabemos bajo qué condiciones, en qué sentido. No sabemos, por ejemplo, la participación total, es decir, no se sabe cuánto el porcentaje de población participó. Había más de 6 millones, 6.2 millones de salvadoreños habilitados, 5.4 aquí en el país y 741.094 en el exterior. No sabemos, por ejemplo, en términos porcentuales, si esta es una elección en la que ha acudido más personas, acudió más personas o menos personas que en elecciones anteriores. Y entonces hay un montón de elementos y lecturas que son necesarios siempre hacer después de un proceso electoral para hacer una evaluación integral que no conocemos. Lo que sí sabemos es cómo llegamos hasta este proceso electoral. Debemos recordar que esto es una candidatura inconstitucional, esto no es un concurso de aplausos, y yo creo que esto es importante, especialmente en el caso hondureño, que también vivieron una candidatura inconstitucional, y además con una misma receta, es decir, cuando una sala de lo constitucional lo avaló. En el caso salvadoreño fue una sala de lo constitucional que a partir precisamente, como ya comentaba, del 1 de mayo del 2021, en el que obtiene una mayoría importante en el Congreso, una supermayoría, pues le permite hacer modificaciones a estos órganos de control. En primer lugar, la institución de magistrados del Sala de lo Constitucional, que los quita y pone a personas cercanas a él. Por ejemplo, puso a uno de sus asesores en Casa Presidencial, puso a una de las personas que había nombrado en el Instituto de Acceso a la Información, puso a un defensor del Ministerio de la Defensa cuando fue interpelado ante la Asamblea Legislativa. Entonces aquí hay definitivamente un acomodo del poder, ¿no?, para ser utilizado. Y eso fue efectivamente lo que pasó meses después, 4 meses después, cuando estas personas impuestas, después de que se habían destituido los anteriores legítimamente electos, pues asumen el cargo y son los que le permiten ir a una reelección inmediata cuando nuestro modelo constitucional, en más de 6 artículos de la Constitución, no lo permite. Ese es un primer momento. Otro es la cooptación institucional, que es importante porque en El Salvador debemos saber que no hay una Corte de Cuentas o una Contraloría Pública, como se denomina en otros países, que funcione. No cuenta, no hace ejercicios de auditoría, no hace ejercicios de escrutinio de la cosa pública, de los fondos públicos que son manejados por parte del Ejecutivo, y mucho menos cuando se ha hecho, ni siquiera son conocidos por la ciudadanía, es decir, son informes que permanecen reservados. A eso hay que sumarle una Fiscalía General de la República, que es quien ha sido puesto, digamos, por el presidente de la República, porque esta es una decisión que la toma la Asamblea Legislativa, pero que definitivamente los vínculos relacionales entre el presidente de la República y el fiscal general son conocidos. Por lo tanto, tampoco es una institución, digamos, que responde o que es independiente y que responda a los intereses de la ciudadanía. Y así podemos analizar cada una de las instituciones, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el mismo Tribunal Supremo Electoral, etcétera. Un tribunal que, por ejemplo, no pudo poner orden en la contienda electoral, no hay una sanción en todo el proceso a una propaganda ilegal, y hemos visto un despliegue de recursos públicos sin que además en contraposición se le hayan entregado la deuda política a los partidos de oposición. Es decir, no se llega al 4 de febrero solamente los electores de una manera libre a votar, etcétera. Eso no ha ocurrido en El Salvador. Hay todo un condicionamiento previo, además de este condicionamiento mismo de la violencia, es decir, el salvadoreño ha sufrido, al igual que lo sufren nuestros países de Honduras, Guatemala, etcétera, una situación de violencia muy, muy compleja, que por supuesto las personas que ante la reducción de homicidios y 76,000 personas detenidas, no todas responsables, no todas inocentes y no todas culpables, pero que no tienen una investigación y que no tienen un debido proceso, pues obviamente hay una reducción de homicidios. Frente a esa reducción de homicidios, que ha sido el único eje de campaña en todo el proceso electoral, no hay otra oferta ni económica, ni social, ni de ningún otro tipo, pues llegamos a este 4 de febrero, que ya vimos que hubo un montón de irregularidades también. El 22 de marzo del 2022, en esas fechas, marzo de 2022 es un punto de inflexión en El Salvador. Las jornadas violentas que llevaron a la situación del estado de excepción han marcado sin duda alguna
esta parte del proceso de consolidación del poder del gobierno del presidente Bukele. Cuando nosotros vemos eso desde este lado de la frontera, los retos que tenía El Salvador, que son muy parecidos a los retos de Honduras, una alta tasa de violencia, el control territorial de las pandillas, la extorsión, las víctimas civiles de una inseguridad que ha estado sin control y prácticamente sin ningún freno los últimos años, explican a cabalidad esta popularidad, Ruth, o también tenemos que mezclarla con la habilidad de comunicación política del presidente y su equipo. Por supuesto, porque además aquí detrás hay un grupo de asesores venezolanos que aprendieron bastante de la situación en Venezuela y de la comunicación política venezolana. Y esta fecha que usted marcaba es el 27 de marzo del 2022. Sin embargo, esta cantidad de prórrogas sobre un régimen de excepción lo único que demuestra realmente es la incapacidad de un gobierno de hacer las cosas de una manera diferente. Es decir, alguien podría decir, pero es que mire, esto me está salvando, sí, pero también la medicina lo está matando. Es decir, le está alargando la vida, pero eso no significa que lo mantenga saludable ni que le permita vivir muchos años más. Es una situación muy similar. Aquí lo que se ha aplicado en cuanto a régimen de excepción, más allá del beneficio que pueda sentir la ciudadanía de manera inmediata, hay una ruptura del tejido social también, porque hay muchas personas inocentes detenidas y han habido capturas masivas con procesos masivos, con toda una reforma del sistema penal, con toda una reforma del sistema de compras públicas, que resulta también muy interesante y que debe ser analizado. Es decir, de manera paralela, en que hay un punto de inflexión en esto, que es la ruptura del pacto con pandillas, porque ya es más que evidente que eso ocurrió, está documentado, hay audios, etcétera, por el periodismo de investigación que lo ha expuesto muy, muy bien. Pues a partir de eso, lo que sí es cierto es que ahí está esta ruptura, se mantiene un pacto con algunas de las pandillas, porque esa es la otra, el fenómeno de las pandillas no es solo una pandilla, sino que son varias las pandillas. Y de ahí que con unas, que puede haberse roto el pacto, se hace este enfrentamiento directo, donde además no hubo nunca una respuesta por parte de las pandillas, una respuesta armada o enfrentamientos, que se hubiese esperado incluso una guerra, me explico, pero eso no ocurrió. Aquí hay cosas que todavía están sin contar. Creo que el tema de la comunicación es importante, el tema del pacto es importante, pero también el control de la información. En El Salvador no hay un acceso a la información pública. Los salvadoreños, hace un tiempo, una semana, se hizo un estudio en cuanto al comportamiento del acceso a la información pública y se logró evidenciar que de un número de 1.436 solicitudes de acceso a la información, solo para dar un dato, solo el gobierno había entregado el 27%. O sea, ¿hasta qué punto realmente la ciudadanía es libre de elegir, pero además puede tener acceso a tomar decisiones de manera autónoma, libre, cuando no tiene información? Entonces, ese control mediático, la concentración de poder también produce esto. Y, por supuesto, lleva a procesos irreversibles. Porque también hay que sumar que durante el último año se hicieron reformas al sistema electoral, donde hay un cambio de fórmula. Ustedes tienen una fórmula de cocientes y residuos, que es la fórmula más proporcional que existe y que permite la pluralidad. Nosotros también teníamos la misma forma de elección de diputados y diputadas, y fue modificada una fórmula DON, que es como la que utilizan en el caso guatemalteco al tener un sistema de partido fraccionado. Eso lo que lleva es a que sea más favorable para el partido que más votos tiene, produciendo una sobrerepresentación. Esto es un análisis que habrá que hacer cuando ya tengamos los resultados de la Asamblea Legislativa, pero que yo no tengo la menor duda de que hubiese producido un resultado diferente, una fórmula diferente. Bueno, vamos a ir a una pausa, Ruth, para hacer un segundo segmento, porque quiero hacer algunas preguntas en el segundo momento con respecto a algo que nos llamó mucho la atención, porque tú acabas de mencionar esta similitud que había con el sistema de representación proporcional que utiliza el sistema GER. No nos vamos a meter a esos detalles, pero que garantizaba la representación de minorías. A mí me llamó mucho la atención desde este lado de la frontera. Nosotros sabemos que El Salvador ha copiado mucho de nuestras medidas electorales
por ejemplo, la lista abierta desbloqueada preferencial, una serie de decisiones a la hora de la integración de las juntas electorales receptoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y me llamó mucho la atención algo que desde aquí seguramente causa curiosidad y quizás hasta admiración como para copiarlo, y es la reducción de municipios, las circunscripciones territoriales, los distritos para votar. Al volver de la pausa hablamos sobre eso y otros factores que explican por qué en este momento el presidente Bukele llama tanta la atención a nivel internacional. Logros incontrastables, incontestables con respecto a la seguridad y una reducción de espacios democráticos que no solo la decimos nosotros, lo dicen todos los actores, pero que avala la población con una masiva población a favor de nuevas ideas y su líder Nayib Bukele. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Amigos y amigas, seguimos en Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Calis Martínez. Hoy estamos hablando del presidente Bukele, su reciente reelección, con la especialista electoral Ruth López. Ella está en comunicación con nosotros vía remota desde San Salvador. Gracias, Ruth, nuevamente por continuar con este espacio en ICN, una nueva conciencia. Vamos a mostrar unas imágenes para que la población vea y las vamos a ir comentando en su momento con Ruth. Podemos ver en este momento imágenes de la población penitenciaria de El Salvador. La captura de líderes, de personas implicadas en pandillas. Estas imágenes trascendieron al mundo en marzo del 2022 y meses posteriores y fueron difundidas por la prensa internacional. Grupos de internos, muchos de ellos con sus tatuajes que les caracterizan, siendo desplazados dentro de las instituciones penitenciarias salvadoreñas. Continuamos. Adicionalmente, faltando apenas un mes o un poco más para las elecciones, por orden de la presidencia de El Salvador, se demolió, se destruyó este monumento que había sido elaborado en el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, si no me equivoco, del presidente Sánchez Serén, que era un monumento que conmemoraba la reconciliación post acuerdos de paz que fueron suscritos entre el gobierno salvadoreño y la exguerrilla. En estos actos que simbolizan desde la mirada oficial dejar atrás esta época, se hizo un amplio despliegue publicitario propagandístico por parte del gobierno. Y finalmente vamos a mostrarles a ustedes imágenes de la votación del 4 de febrero, de la población acudiendo masivamente a votar. Todavía, como dice Ruth, no se saben los porcentajes. Aquí está el presidente en ejercicio Bukele votando, rodeado de prensa internacional, rodeado de seguidores de parciales, en el momento que ejercía el sufragio. Ruth. Sí, bueno, el presidente Bukele insiste mucho en ese detalle. Este es el fin de una época, este es el fin de una etapa de la vida de El Salvador, de la historia de El Salvador. Y ese mensaje se refrenda con un resultado que puede ser el peor de la historia para las dos fuerzas mayoritarias que se repartieron el poder en El Salvador durante los últimos 20 años prácticamente, o un poco más. Tú eres experta electoral, tú sabes que este fenómeno de la implosión del sistema de partidos ha ocurrido en otros lugares. ¿Qué perspectiva ves a partir de ello? Y te pediré también que me cuentes en medio este cambio de las circunscripciones departamentales y municipales que llamó mucho la atención y que solo puede lograrse cuando tú tienes una mayoría como la que tiene Nuevas Ideas en el Congreso, en la Asamblea Legislativa. Por supuesto.
En primer lugar, la continuidad de un proceso, no es el inicio de un proceso. Es decir, este tema de hacia dónde vamos ya está planteado desde el 1 de mayo del 2021. El tema es si esto es reversible o no. Y yo creería que en el caso salvadoreño, en estos momentos y a largo plazo, no es reversible. No es reversible porque hay un cambio de reglas y los cambios de reglas producen definitivamente una concentración de poder total, pero además una incapacidad del sistema para reaccionar frente a esto. Nosotros tenemos una institucionalidad muy débil, no de ahora, es decir, desde los acuerdos de paz, El Salvador nunca ha vivido una democracia plena, es un proceso híbrido que tiene tenía un proceso de construcción democrática. Sin embargo, esto no se llegó a consolidar, eso nada más que hay que analizar, por ejemplo, el sistema de frenos y contrapesos en el país y cómo la institucionalidad pública realmente no actuó de manera independiente. Y cuando pudo actuar de manera independiente, que fue cuando vino la CICIES, definitivamente eso no le gustó al presidente y la quitó, ¿no? La CICIES nació y murió en El Salvador por obra y gracia del presidente de la República. Ahora, el punto esencial de esto es que, insisto, es hasta qué punto esto es reversible o no. Cuando no hay una institucionalidad, por ejemplo, que haga valer una contienda equitativa, cuando no hay acceso a la información para que la ciudadanía conozca realmente cómo se utilizan los fondos públicos, cuando también hay una renuncia a los derechos y a las garantías a partir de tener un poco de seguridad. ¿Qué representa esto en la vida de los salvadoreños? ¿Va a detener la migración? Hasta ahora no la ha detenido. Son 7,000 salvadoreños los que salen mensualmente según los últimos registros a partir del mes de septiembre, octubre, noviembre, etcétera. Realmente la situación económica no ha mejorado. Bajo estas perspectivas tampoco es previsible por el tema de la inseguridad jurídica que El Salvador vaya a mejorar económicamente. Ese El Salvador de imágenes, de videos, etcétera, no es El Salvador realmente que vive la mayoría de la población en este país, que ha tenido se ha duplicado la cantidad de hogares en extrema pobreza desde el 2019 para acá. O sea, son algunos elementos que yo creo que también hay que tener en cuenta y que además, vuelvo otra vez sobre la irreversibilidad del sistema, nosotros no hemos tenido un cambio en las circunscripciones departamentales, sino un cambio en la magnitud, una reducción en la magnitud, es decir, antes se elegían 24 diputados en San Salvador y ahora se eligen 16. Eso es la magnitud, la cantidad de personas que usted elige en una circunscripción determinada. Y por supuesto, al haber reducido esa cantidad, que el argumento para la reducción de la cantidad fue un argumento económico, porque decía que era muy caro la asamblea. Sin embargo, yo siempre utilizo estos dos puntos de referencia. En el 2000 la Asamblea tenía 84 diputados y gastaba $15.5 millones. En el 2023 eran los mismos 84 diputados y la Asamblea gastó más de $56 millones. Es decir, no es un problema de cantidad de diputados. Y si nosotros vemos ahora el presupuesto que se ha planteado para este año, donde ya habrá 60 diputados, en lo que se reduce es $1 millón. O sea, realmente no es un tema de cantidad, sino de estas reformas electorales, porque no hay una reforma electoral inocente. En ninguna parte del mundo una reforma electoral sobre el sistema electoral no tiene una consecuencia directa en el control del poder. Y en el caso de los municipios, sí, pasamos de 262 municipios a 44 municipios. Pero aquí hay un problema también de acomodamiento de estas nuevas circunscripciones, estos nuevos municipios y lo que esto representa. El problema no es la cantidad de municipios, vuelvo otra vez. Igual teníamos una gran cantidad de municipios y en un territorio muy pequeño. Pero el tema esencial está en lo que esto va a representar para la ciudadanía. En primer lugar, hay una reducción también en la cantidad de personas que se eligen por municipio, número uno, pero además tiene un impacto muy fuerte en las ordenanzas municipales. Es decir, hay municipios que por sus condiciones naturales tienen ordenanzas sobre protección del medio ambiente, temas de género, por ejemplo, también memoria histórica, que no tienen otros municipios. Y claro, hoy al quedar en una sola circunscripción, pues es definitivamente una repercusión de un tratamiento desigual a territorios, porque esas ordenanzas van a ser eliminadas. Y otro fenómeno importante es en cuanto al derecho de asociación.
A las municipalidades registran las ADESCO. Las ADESCO son asociaciones comunales que tienen fines de distintos tipos, pero sobre todo para la gestión de recursos, etcétera, a nivel comunitario. Y claro, ahora pasar a un sistema diferente seguramente tendrá que pasar por un proceso de regularización o de, digamos, de reinscripción o de readecuación que puede dejar fuera a las organizaciones comunitarias con menos recursos o más pequeñas, podamos decir, y esto por supuesto tiene un impacto en un elemento esencial y es el derecho de la ciudadanía a la participación ciudadana. Bueno, vean ustedes que estamos hablando de un proceso electoral que es la culminación de una serie de reformas que están modificando profundamente la forma en que se elige, la forma en que se selecciona a los representantes populares y que vamos a poder medir, evaluar el impacto real ahora que haya menos diputados. En este momento Ruth es bastante, tiene dudas respecto de si eso va a significar un ahorro en recursos, todavía tiene alguna preocupación con respecto a cómo se van a ejercer algunos derechos de asociación, el tema de la relación ciudadanía-municipalidad, porque son cambios muy recientes. Ahora, tratándose de una reelección con un mandato tan contundente como el que se anticipa, ¿qué le espera al sistema de partidos en El Salvador? Porque eventualmente cuando se concentra tanto poder, a la larga aparecen opositores, aparecen personas que aprovechan las debilidades o los excesos del poder que representa un monopartido dentro de una sociedad. Como estudiosa de la política, como estudiosa de los fenómenos electorales, Ruth, reitero la pregunta, esto ya ha ocurrido, la implosión de partidos ha ocurrido, pero a la larga trae modificaciones importantes en el comportamiento de la ciudadanía y en el comportamiento de los partidos. A la vista, tú que conoces la realidad salvadoreña y que todavía estás viviendo el shock de lo que se está viviendo en El Salvador, ¿qué anticipas por tu experiencia en otros modelos y sistemas que puede estar ocurriendo en los próximos 5 o 10 años? Bueno, va a haber una contracción en el sistema de partidos a partir de las propias reglas que establece la ley electoral, es decir, para mantener un espacio dentro de ese sistema se tiene que tener más de 50,000 votos en la elección legislativa o tener un escaño. Y esto es posible que algunos partidos no lo logren, otros sí. Puede ser que no tengan el escaño, pero tengan los 50,000 votos, o puede ser que tengan el escaño y no lleguen o que tengan la cantidad de votos y no logren el escaño. Es decir, puede pasar cualquiera de las dos cosas. Pero lo que sí es importante es que eso, cuando usted dice, y surge nuevo, bueno, eso depende también de las reglas de entrada al sistema. Y en El Salvador, la constitución de partidos políticos implica que tiene que pasar por 50,000 registros de apoyo para poder inscribir un partido político en un tiempo determinado, que son 90 días hábiles. Y mucho de esto, por supuesto, pasa por la validación del sistema mismo, de esos apoyos que ha podido recibir en el territorio por el Tribunal Supremo Electoral, que, como ya he explicado, no ha sido un tribunal que se ha comportado de manera independiente, de manera también para garantizar los derechos de la ciudadanía. Entonces, no es tan fácil de que es un sistema, y por eso lo decía con propiedad, que esto puede ser irreversible en el caso salvadoreño, y pasemos algunos años, igual que lo han pasado otros de nuestros vecinos, amigos nicaragüenses, por ejemplo, en un sistema donde, aunque no es un sistema de partido único, que es un error que comete el presidente de la República, que dice vamos a un sistema de partido único democrático, ningún sistema de partido único puede ser democrático, sino un sistema de partidos hegemónicos como el que ocurre en Nicaragua, como el que ocurre en Venezuela, donde también se discute si son democracias plenas o no. Bueno, muchas gracias, Ruth. Te agradecemos tu participación desde San Salvador. Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos de la hermana República Salvadoreña. Somos cercanos en distancia, cercanos en el corazón, y estamos atentos a lo que ocurre, porque al final de cuentas, y eso hay que reconocerlo, y lo reconocen tirios y troyanos, Bukele sigue siendo noticia, sigue siendo el personaje del momento, y todo mundo está atento al éxito o a el resultado cualesquiera sea de su gestión. Gracias, Ruth, hasta San Salvador, que tengas feliz jornada. Muchísimas gracias. Por supuesto, muchas gracias. Un placer haber estado con usted. Gracias.
Bueno, amigos, vamos a una pausa. Continuamos en Cuestión de Enfoques con otro especialista, también otro especialista electoral. Vamos a profundizar sobre el impacto que tiene en el estudio de los fenómenos democráticos la emergencia de una figura de este porte, ¿verdad? Ha surgido un nuevo tipo de liderazgo. Este fenómeno ha ocurrido antes. ¿Cómo lo podemos dimensionar a la luz de la ciencia política? Lo que está claro es que todo el mundo habla del presidente Bukele. Los salvadoreños viven esa fiesta o viven los retos de su reelección de una manera diferente. Hemos escuchado una voz crítica. Vamos a hablar con un especialista, con el doctor Salvador Romero Balivián, que desde el extranjero también en vía remota nos ayuda a comprender el fenómeno Bukele en El Salvador, pero también lo que esto representa para la política y para el estudio de esta apasionante ciencia a partir de ahora. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva conciencia. Hemos estado hablando sobre las elecciones en El Salvador, sobre el fenómeno Bukele, sobre el impacto que esto ha tenido en la vida de este país centroamericano, de nuestro vecino país centroamericano. Hemos contado, como usted lo ha visto, con la participación de Ruth López, especialista electoral. Y ahora nos vamos a otro lado del continente, nos vamos hasta Asunción, en Paraguay, con nuestro buen amigo Salvador Romero. Salvador Romero también es especialista electoral, pero es un analista político de la realidad internacional, politólogo, doctor en ciencias políticas por la Universidad de la Sorbona, un reconocido autor, investigador y además amigo de Honduras, porque estuvo mucho tiempo por acá colaborando en algunas actividades. Saludos hasta Asunción, Salvador. Gracias por acompañarnos en Cuestión de Enfoques. Muchas gracias, Miguel. Un gusto saludarte como siempre. A ver, Salvador, cuando nosotros vemos eventos como lo que ha ocurrido en El Salvador este fin de semana, no podemos circunscribirnos a lo que ocurrió en el proceso electoral. Vemos el fenómeno a la distancia, lo vemos a largo plazo, a mediano plazo. Cuando nosotros vemos emerger la figura del entonces exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, nadie podía predecir que 5 años después, el sistema bipartidista de El Salvador prácticamente quedaría pulverizado. Aunque todavía estamos a la espera de resultados oficiales, todo apunta a un amplio dominio de la Asamblea Legislativa, que por cierto bajó de 84 a 60 escaños en una reforma del sistema electoral salvadoreño que todo el mundo esperaba, que además mucha gente se queja del tamaño de las asambleas. Se modificó la cartografía electoral, ahora hay menos municipios, pero lo más interesante, todo esto ocurre en medio de una suspensión de garantías. El fenómeno Bukele. Hay ahora muchas personas, no solo en América Latina, sino en Europa, que dicen: yo soy el Bukele de Argentina, yo soy el Bukele de Chile, yo soy el Bukele de México. ¿Qué representa para ti, que eres un estudioso de este fenómeno político, de fenómeno electoral, ser testigo de una figura de esta naturaleza? ¿Es comparable? ¿Hemos visto resultados como los de él en otro lado? ¿O estamos ante un nuevo paradigma que va a poner a estudiar a los expertos en la política como tú? Excelente, muchísimas gracias, Miguel. Creo que los elementos que has planteado nos llevan a varias reflexiones. La primera, sobre el sistema político de partidos de El Salvador. En términos prácticos, el bipartidismo salvadoreño, tal cual como había quedado establecido luego de los acuerdos de paz a principios de los 90, se derrumba en la elección de 2019. Es decir, el derrumbe del bipartidismo no es en la elección del 2024, sino en la del 2019, cuando los dos grandes partidos caen derrotados frente a un candidato que los desafía a los dos y los derrota simultáneamente en la primera vuelta. Desde ese punto de vista,
el fenómeno de Nayib Bukele en 2019 no es singular. Hemos visto en América Latina el derrumbe de varios sistemas de partidos frente a la irrupción de un candidato que viene a desafiar el orden partidario establecido. Podemos mencionar entre varios otros ejemplos el caso de Hugo Chávez, que rompe el famoso bipartidismo de la democracia venezolana entre ADEI y COPEI, o Evo Morales, que derrumba un sistema que no era bipartidista, pero sí multipartidario, asentado hacía varios años. Entonces, desde ese punto de vista, no es una figura única, excepcional, ¿no? El derrumbe del bipartidismo salvadoreño se da en 2019 y en 2024, de alguna manera, se confirma y se agrava, por supuesto. Primer elemento. Segundo elemento, sobre una figura política atractiva, que hay candidatos de otros o políticos de otros países que reivindican una cercanía con ese modelo, que pretenden ser una figura similar en sus propios países. Tampoco desde ese punto de vista el fenómeno de Nayib Bukele es completamente singular. Para señalar ejemplos en América Latina, tenemos varios líderes políticos que se inspiraron de Lula, que pretendieron ser el Lula de sus respectivos países. Por ejemplo, Hugo Chávez también despertó la admiración de otras corrientes políticas y muchos líderes buscaron imitar su modelo político. Hoy en día también lo vemos con el presidente argentino, Milei. Hay muchos políticos en distintos países que pretenden retomar o presentarse como el Milei de sus respectivos países. Por lo tanto, esto en sí mismo no es un fenómeno completamente novedoso, ni tampoco exclusivamente latinoamericano. Hay líderes políticos de otras regiones que también han inspirado movimientos de admiración similares. Dicho lo cual, sí hay algunos factores que son singulares, que son específicos alrededor de Nayib Bukele, en particular en la elección de 2024, en particular su muy abultado resultado electoral. Entonces, qué bueno que mencionas el caso de Milei, porque efectivamente cuando uno ve el caso de Bukele, efectivamente, como te hice la pregunta, tú has hecho los comentarios sobre Chávez, sobre Evo y el mismo Milei, que en este momento es también noticia y también llena titulares por la reacción que está teniendo la aplicación de sus medidas. Todo el mundo ha dicho en el caso de Bukele que quizás el detalle más interesante de él es el uso de las redes sociales, el hecho de que se trate de un millennial, el uso de que se trate de una figura que utiliza los medios de comunicación de una forma distinta al resto de los participantes en política. Ahora, en cuanto a las formas en la política, el hecho de que el presidente Bukele pueda reelegirse en una reelección cuestionada, como lo fue en su momento la reelección del presidente Hernández en Honduras o otras reelecciones que ha habido en el continente, y la acusación de parte de sus detractores de que esta concentración de poder puede ser dañina para la democracia. A la vista de otros fenómenos en el continente, ¿qué puede verse en perspectiva para El Salvador? Mencionaba Ruth López que la incertidumbre y el hecho de que no se sepa lo que puede pasar con este proceso que ella, cito sus palabras, comenta como involutivo y que genera una ruptura de las reglas tal cual se conocían. En otros países, ¿qué riesgos conlleva y cómo puede la democracia salvadoreña, tú crees, fortalecerse ante este fenómeno? Sin duda, lo que se observa con la reelección de Nayib Bukele, contraria a la letra de la Constitución salvadoreña, ciertamente constituye
un desafío muy serio para cualquier régimen político de naturaleza democrática. Hemos observado en la realidad latinoamericana que cada vez que se rompe el tabú de la reelección presidencial, sobre todo si se da a través de una interpretación judicial, normalmente esto conduce muy rápido a una gran tensión para el sistema democrático de cada uno de los países, porque siempre asoma muy pronto la posibilidad, la perspectiva de que el presidente en funciones vuelva a presentarse en una siguiente oportunidad. Y claramente en América Latina los deterioros de la democracia, los más fuertes, los más agudos, han estado indiscutiblemente vinculados con la posibilidad de una reelección presidencial de carácter indefinido, es decir, que quien está al mando del gobierno pueda presentarse ante el electorado una y otra vez. Los más graves deterioros democráticos corresponden a países que han permitido, que han aceptado o a los que se les ha impuesto la reelección presidencial sin límite de mandatos. Salvador, ¿qué comentario te merece el masivo apoyo que ha logrado el presidente Bukele debido a la gestión que ha hecho de la profunda violencia e inseguridad en El Salvador? Se planteaba por ahí algún comentarista que la democracia se ve confrontada cuando un gobernante logra resolver la necesidad más sentida de su electorado. En este caso, sin duda alguna no es un cheque en blanco, sin embargo, deja en claro que si un presidente o un gobernante logra tocar y logra resolver, por lo menos por lo que se ha visto hasta ahora, una de las principales preocupaciones y problemas del pueblo salvadoreño, obtuvo un apoyo masivo por ello. ¿Está en crisis la democracia tal como la conocemos si los gobernantes no son capaces de atender los problemas de derechos humanos de su población? Creo que aquí es importante distinguir dos elementos fundamentales. Uno es el tema de la popularidad. La popularidad en sí misma no nos dice nada sobre las características democráticas o autoritarias de un presidente o de un gobierno. De hecho, tenemos muchos presidentes democráticos que pueden ser altamente impopulares, de la misma manera que podemos tener gobernantes autoritarios que pueden tener niveles muy altos de popularidad o de aprobación. Por lo tanto, la popularidad no es y nunca ha sido un indicador del carácter democrático de un gobierno. No se puede hacer una asociación sencilla entre presidente autoritario igual presidente impopular, presidente con bajos niveles de aprobación o presidente democrático con altos niveles de popularidad. Son variables que se mueven en dos escenarios completamente distintos. Por lo tanto, creo que es importante a la hora de evaluar las características democráticas del gobierno de Bukele o de cualquier otro presidente, es importante separarlo, diferenciarlo del tema de la popularidad. La popularidad no es un indicador de un gobierno democrático en uno u otro sentido. Bueno, vamos a ir a una pausa. Estamos compartiendo opiniones con el doctor Salvador Romero. Él es analista, político, politólogo, autor y especialista electoral. Nos acompaña desde Asunción, Paraguay. Él es boliviano, para que no se vaya a entender que es paraguayo, pero es un ciudadano de Latinoamérica, un ciudadano del mundo, y está colaborando hoy con ustedes acá en Cuestión de Enfoques para que entendamos mejor lo que representan las elecciones de El Salvador y el triunfo del presidente Bukele ya en una reelección en este país centroamericano. Volvemos después de unos mensajes a ICN.
Continuamos en Cuestión de Enfoques, entramos a nuestro último segmento. Estamos en un enlace con el doctor Salvador Romero. Él es politólogo, él es un especialista electoral, está desde Asunción, Paraguay, es de nacionalidad boliviana y conoce profundamente la región latinoamericana y muy en particular la centroamericana. Salvador, cuando vemos el proceso electoral salvadoreño, todavía no hay datos, eso es extraño en las elecciones del Salvador. Por ahora se espera que los datos confirmen el anuncio del presidente, que se apuró a decir: gané con 85%, controlamos casi totalidad de la asamblea. Sabemos que hay algo de escozor en El Salvador con esto, aunque la prensa internacional da por hecho que él ha resultado reelegido, porque encuestas de salida y una serie de herramientas adicionales así lo anticipan. La gran pregunta es: ¿cuánto fue la participación? ¿Cómo está el fenómeno electoral en el espacio latinoamericano, Salvador? Aprovechando tu expertise, sabemos que va a haber elecciones en Venezuela, en México, habrá elecciones en Panamá, Dominicana, entiendo que va a haber en Perú, y estas elecciones del Salvador calientan ya el escenario electoral, tal y como lo hizo en su momento Argentina. Así es. La elección salvadoreña tiene algunos elementos que la diferencian de las tendencias que se han producido y que han marcado el cronograma electoral latinoamericano de los últimos años. En general, en los 4 o 5 años recientes, las elecciones tendieron a ser muy adversas para los oficialismos. Solo ganó en Paraguay el Partido Colorado, logró retener el gobierno, pero parecía una y Nayib Bukele, desde ese punto de vista, también aparece como una excepción. De hecho, los presidentes tenían graves dificultades, los partidos también, al punto que algunos de ellos incluso prefirieron no competir, como Alberto Fernández en Argentina o Guillermo Lasso en Ecuador. Los dos declinaron la posibilidad de buscar la reelección porque las cifras anticipaban resultados muy adversos. Esta es, creo, la nota dominante. Luego, otro elemento fundamental de estas elecciones recientes ha sido la irrupción de candidatos poco conocidos por el electorado antes de la elección, es decir, que partían de muy abajo de las encuestas, en buena medida porque eran desconocidos por la gran mayoría del electorado, y terminan imponiéndose. Hay varios ejemplos de ellos, el más reciente, Arévalo en Guatemala, un candidato que apenas figuraba en las encuestas, que logra ingresar a la segunda vuelta con un porcentaje bajo y luego se impone con la holgura que conocimos en la ronda decisiva. Sin embargo, ejemplos con este mismo perfil aparece Noboa en Ecuador, un candidato que también figuraba muy bajo en las encuestas al inicio de la campaña, o remontando un poco más en el tiempo, Pedro Castillo en el caso peruano. Esta ha sido otra característica importante. En general, también en América Latina en los últimos años, allá donde había posibilidad de segunda vuelta, ella se daba. En esto también El Salvador se ha apartado de las tendencias regionales recientes al haber sido resuelta en primera vuelta. Y los niveles de participación han tendido a ser declinantes en estas elecciones comparadas con los procesos previos en cada uno de los países, lo que ha ido marcando también una otra señal adicional de disconformidad, de incomodidad del electorado frente a la oferta que ve en las papeletas. Y el último rasgo, que tampoco se aplica en El Salvador, es que los presidentes, los gobiernos centrales se encuentran en situación minoritaria, con unas bancadas a veces
pequeñas, porque en muchos casos se produjo una inversión del resultado entre la primera y la segunda vuelta, como vimos en Argentina, Milei derrotado en la primera vuelta y ganador en la segunda, pero cada responde a la votación obtenida en la primera vuelta. Por lo tanto, muchos de los presidentes que han asumido el 22, en 2022, en 2003, han tendido a llegar con bancadas relativamente pequeñas. Y en esto, claramente, en la situación de Bukele se encuentra en las antípodas, porque si bien no conocemos los datos finales de la composición de la Asamblea, las informaciones preliminares apuntan a una muy amplia mayoría congresal. Bueno, es interesante la comparación que haces entre las elecciones de El Salvador y las elecciones del continente, porque efectivamente vemos que el fenómeno de un candidato con esa popularidad y con esa participación mayoritaria de su partido hace que no haya segunda vuelta, hace que domine ampliamente el poder legislativo y que en este caso por lo menos no se puede hablar de una figura emergente, aunque sí pudo decirse de alguna manera en el 2019 cuando tenía solo el antecedente de la alcaldía de San Salvador. Viendo lo que va a ocurrir en la región, ¿hay alguna posibilidad, crees tú, que los resultados electorales en otros países incidan profundamente en el tipo de relaciones que vamos a tener en América Latina en los próximos años? Se habla mucho de las elecciones de Estados Unidos también como un punto de inflexión, las relaciones que puede haber. Por lo pronto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos se ha apurado a, por un lado, felicitar al presidente Bukele por su triunfo y a anticipar, a desear una mejora en las relaciones. Hasta ahora esas relaciones han sido complicadas. ¿Puede ocurrir algo más en la región que dificulte esta relación? No sé, la presencia china. ¿Anticipas algún elemento viéndolo desde la mirada más regional, Salvador? Creo que si bien este año, en 2024, vamos a tener permanencia de varios oficialismos, creo que la línea general de elecciones muy difíciles para los gobiernos se va a mantener, aunque como señalo, el 2024 vamos a tener algunas excepciones, incluida la de Nayib Bukele. Hay buenas perspectivas para los gobiernos, tanto en México como en República Dominicana. En República Dominicana con una perspectiva de reelección del presidente Abinader, cosa que no sucede en México, donde existe una prohibición absoluta de reelección, pero las cifras iniciales presentan buenos augurios para la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum. En cambio, la situación es más conforme a las pautas que hemos estado observando en Panamá, donde el oficialismo aborda la elección en posición difícil, y en Uruguay en una posición de equilibrio, aunque con una ligera ventaja, un ligero favoritismo para las fuerzas de la oposición lideradas por el Frente Amplio. La gran incógnita, la gran interrogante para América Latina es la elección venezolana. Y de todas las elecciones que hemos estado señalando, es la única elección donde hay también fuerzas internacionales que influyen, que presionan, que juegan sobre el escenario político nacional. Hay que recordar que la habilitación de la principal candidata de oposición, María Corina Machado, se ha encontrado en el eje de disputas y de controversias entre los Estados Unidos y Venezuela sobre la posibilidad o no de la habilitación de la candidata opositora, sobre la cual pesa una muy polémica inhabilitación que dejaría a la oposición sin la candidata que ha sido elegida en sus elecciones primarias. Es de todas las elecciones que he señalado la única
donde las tensiones globales pueden tener algún tipo de impacto. En los otros países se juega más bien sobre dinámicas muy nacionales y con una participación nula o mínima de actores externos. Vean ustedes cómo hemos aprovechado el conocimiento de Salvador, del doctor Salvador Romero, para conversar de otros procesos electorales que cuando ocurren elecciones en un país, en este caso el país vecino de El Salvador, uno pone la mirada en otros procesos electorales. Me queda un minuto para despedir el programa, Salvador. ¿Alguna reflexión final sobre lo que está ocurriendo en El Salvador y las lecciones que podemos aprender en términos democráticos? Creo que lo que estamos observando en la región, pero también en el que son democráticos muy difíciles. En general se nota una regresión y un declive de los indicadores democráticos, nos los están señalando todas las organizaciones que miden de manera la democracia como idea internacional, de Economist o el proyecto de variedades de la democracia. Está un momento muy difícil que requiere un alto compromiso de los actores democráticos, sostener regímenes democráticos o para contener regresiones autoritarias. Muchísimas gracias, Salvador. Un saludo hasta Paraguay, saludos a los tuyos, éxitos en tus labores. Gracias por enlazarte con Honduras, país que sabemos es de tus afectos, y esperamos tenerte pronto por acá. Y a toda la teleaudiencia, gracias por haber compartido con nosotros en Cuestión de Enfoques. Hoy hemos hablado de las elecciones de El Salvador, de la reelección del presidente Bukele. Hemos escuchado a Ruth López, especialista electoral desde San Salvador, comentándonos aspectos que usted desconoce del día a día de la política y de la institucionalidad salvadoreña, y desde América del Sur al doctor Salvador Romero, hablándonos de la perspectiva regional, algunas comparaciones con otros procesos y efectivamente planteándonos cuál es una de las preocupaciones que existe en este tipo de procesos. Es un liderazgo indiscutible, hay satisfacción de algunas importantes necesidades y sentidas necesidades vitales de la población, pero con costos democráticos evidentes que hay que anticipar y saber contener. Fortalecer las instituciones, fortalecer nuestros estados es el reto de toda la ciudadanía, de gobierno, sociedad civil, medios de comunicación, y hoy esa es la reflexión final. Los países necesitan que se resuelvan sus problemas, ojalá en el marco de la ley, en el marco del respeto a los derechos fundamentales. Eso ha sido Cuestión de Enfoques de hoy. Les pido seguir en la compañía de la programación de ICN, Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Calix Martínez. Tenga feliz día.